Estamos en Científicos Industria Argentina conversando con el ingeniero Miguel Galucho. Miguel es el presidente de YPF y recién en la pausa le decía, no te quedes con algunas cosas que a lo mejor viniste al programa con ganas de decir y que yo a lo mejor lo conduzco por un lugar y no le doy oportunidad para que él diga lo que sería bueno que pudiera decir. O sea, decilo, interrumpime, pero igual me queda pendiente que ¿por qué te fuimos a buscar? Bueno, en realidad conocí al gobernador de Entre Ríos que estaba en Europa pasando por ahí y mi hermano me pidió que lo atendiera porque él tenía la ambición de que Entre Ríos fuera una provincia petrolera. Entre Ríos está parado en una cuenca que se llama la cuenca Chaco-Paraná, donde hay potenciales de recursos no convencionales. Lamentablemente tenemos otras cosas para desarrollar antes que lleguemos a Entre Ríos y bueno, lo conocí. Y en el momento en que el país decidió dar un cambio con YPF o con el gerenciamiento de YPF, el cual yo personalmente considero una buena decisión y una decisión que era necesaria, estaban buscando a alguien y entré en contacto con la Presidenta de la Nación. Desde ahí fue una decisión mutua, en principio una decisión grande del lado de ella, de confianza o de confiar en alguien joven además, que es técnico y que no conocía. Y bueno, una decisión mía de volver al país después de haber estado 25 años como internacional, dando vueltas por distintos lugares del mundo. ¿Estás contento? Por supuesto que estoy contento. Estos son desafíos que van mucho más allá de lo profesional. Como ingeniero o como gerente de la empresa en la que trabajaba, tenía otros desafíos, manejaba distintas operaciones en distintos lugares del mundo, lo cual le da un sabor a uno muy importante y uno madura desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de vida de una manera muy acelerada por la diversidad de estar tratando con el mundo. Esto tiene que ver con una empresa a la cual quiero mucho, una empresa que tiene una importancia impresionante dentro de Argentina. Yo siempre digo que no hay muchas compañías que despierten lo que YPF despierta en un país, ¿sí? Es más, un reportero español cuando pasó la expropiación y miraban desde allá, posiblemente dolidos, la reacción de la gente en Argentina, decía, nosotros no tenemos ninguna empresa que la vivamos como YPF. Entonces hay una relación muy especial entre YPF y la gente y bueno, y los empleados de YPF tienen un sentido de pertenencia, un amor por la camiseta que también va más allá del sentido de pertenencia que uno puede tener con una empresa común. Yo crecí en YPF, me formé en YPF, estaba trabajando afuera cuando YPF fue privatizada. Volví a la Argentina por YPF y esta es la segunda vez que vuelvo a Argentina por una compañía que quiero, pero en este momento en un contexto que va mucho más allá de la importancia de YPF, sino que tiene una relevancia para el país. Miguel, ahora te voy a correr otra vez y volvamos. Me resultó muy interesante lo que contaste porque no lo sabía, pero ahora me interesa que hagamos lo que me decía Claudio recién y que vos también escuchaste. ¿Cuál es el balance energético? ¿Cómo está la Argentina en este momento en función? Porque se ha producido un crecimiento económico, con lo cual hay trabaja más, las fábricas trabajan, se abren, hay más empleo, entonces se utiliza más energía. ¿Cómo estamos? Bueno, estamos como un déficit energético de importación, como te decía antes, de gas y también de algunos líquidos, que es importante y que de alguna manera tenemos que revertir. La fórmula para revertir viene para mí por 3 o 4 cosas importantes. La primera es producir más, y eso es lo que YPF hoy está abocado. Está abocado a producir más petróleo y más gas. Estamos hablando de lo convencional aún. Estamos hablando de la producción completa. ¿Sí? Por supuesto, cuando miramos 10 años vistas, nos damos cuenta que para producir más no podemos dejar de no producir el no convencional y no podemos dejar de no empezar ahora. YPF, en producir más, comenzamos hace 18 meses, hemos duplicado el nivel de inversión, triplicado el nivel de actividad física, y hoy cerramos ayer el trimestre con resultados de 100% mayor de inversión comparado con el mismo trimestre del año pasado, 100% más de utilidades operativas, que son ganancias, y voy a explicar la importancia de eso para nosotros, y con un crecimiento en petróleo y gas del 3,5% y del 5% respectivamente,
cuando encontramos una compañía que decrecía 10% en gas y decrecía alrededor de 4 o 5% en petróleo. Cambiar el declino de una compañía cambiar la derivada ahora. Sí, cambiar la derivada con el volumen que produce YPF para que deje de declinar y para que empiece a crecer en 18 meses es un trabajo faraónico. Triplicar el nivel de actividad. Cada equipo de perforación, cuando digo triplicar, quiere decir que pasamos de 20 equipos de perforación a 60. Bien. Cada equipo de perforación tiene 150 personas trabajando y alrededor de 1.500 indirectas que trabajan para ello. Hay que encontrar la gente, hay que entrenarla, hay que equipar el equipo, hay que ponerlo a trabajar. Ha sido un trabajo muy arduo y donde la gente ha puesto mucha energía. Cerramos este trimestre muy orgullosos de los resultados, tanto físicos como de utilidad operativa. Hablo de utilidad operativa, ¿por qué? Porque para invertir el doble, vamos a terminar el año con más de 5.000 millones de dólares de inversión, cuando venía invirtiendo YPF alrededor de 2.000 millones de dólares. El mayor motor de inversión es la utilidad operativa de la compañía. Hoy lo que ganamos lo reinvertimos. ¿Sí? En la vieja YPF la mayor parte de la ganancia era distribuida como dividendos, alrededor del 85% salía fuera del país. Con lo cual, producir más es el primer factor de la ecuación. ¿Cuáles son los otros factores de la ecuación? Tenemos que ser más eficientes en el consumo de energía, algo que hablamos poco. ¿Sí? Como vos decías, la economía ha crecido, con lo cual el consumo de energía sigue creciendo. Pero tenemos que ser más eficientes en la energía que consumimos. Hay que comunicar mejor, hay que elaborar un plan nacional como una política de Estado. Si queremos consumir mejor, optimizar eso, necesitamos hacerlo como corresponde, nos tenemos que informar. Alguien nos tiene que decir que, porque la población, yo, no sé, a mí me tienen que enseñar, porque si no, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Estoy dejando la canilla abierta cuando no debo, estoy consumiendo a lo mejor dejando la luz encendida, hay una cantidad de cosas que forman parte de la educación cotidiana. Hay mucho que podemos hacer en ese respecto, desde el punto de vista de eficiencia, se ha hecho en otros lugares del mundo y nosotros tenemos que encararlo también. Y el tercero son energías alternativas. ¿Sí? Las energías alternativas hoy en el mundo no pueden reemplazar lo que el gas y el petróleo da, todavía. Claro. ¿Sí? Desde el punto de vista medioambiental, lo mejor que podemos hacer hoy es reemplazar carbono con gas. ¿Sí? Eso sería lo mejor. Si China y Estados Unidos reemplazan carbono con gas, medioambientalmente el mundo está mejor, ¿sí? Pero necesitamos tener gas todavía. Posiblemente en 10 años haya energías alternativas que puedan reemplazar el gas o el petróleo, pero no hoy. Con lo cual tenemos que buscar energías alternativas no para reemplazar el gas y no para reemplazar el petróleo, pero sí para hacernos más eficientes energéticamente. En el próximo bloque vamos a hablar de Chevron, que es un tema que me interesa, pero también quiero decirte, te lo quiero dejar planteado, porque cuando yo escucho que hay gente que hace objeciones, las divido. Hay gente que tiene, dentro de lo que yo entiendo, que hace una objeción porque está en contra de todo lo que pasa o en Argentina o con el gobierno y tendrán su derecho, pero no es la parte que me interesa en este programa. En este programa me interesa aquella objeción que sea genuina, que alguien diga, no, mire, fracking no porque tal o cual cosa. Entonces pedí una lista de los países que han dicho que no al fracking y antes de ir a la pausa quiero leerte esto para que después en un minuto por lo menos hablemos de por qué estos países han dicho que no. Por ejemplo, Francia, Bulgaria, tengo algunas especificaciones, Alemania, Reino Unido, la República Sudafricana, la República Checa, en algunos lugares en España, en Suiza, en Austria, en Italia, en Irlanda del Norte. Entonces cuando vi esto digo, a lo mejor estos países tienen la particularidad que no tienen la extensión que tenemos nosotros, o sea, tiene que haber algún argumento para que si vos que viviste en Europa y decís, mira lo que pasa con el Reino Unido, ellos dicen no, y nosotros lo vamos a hacer, entonces seguramente ustedes, vos, YPF, tiene argumentos para decir sí. Mire, ellos dijeron que no por esto, y nosotros podemos decir que sí por esto otro, porque eso es lo que nos va a educar. ¿Se entiende por qué hago esta pregunta? Hacemos una pausa en Científicos Industria Argentina y seguimos conversando con el ingeniero Miguel Galucho.